El anime abre una isla desierta en el medio del océano, en la cual una persona que, por el momento no sabemos quién es, recibe un mensaje en su teléfono celular. Más que un mensaje, parece ser una orden, la cual indica mata a todos los enemigos de la humanidad y salva 10 millones de vidas. Luego vemos que esta persona está observando desde el bosque a una mansión. En esta mansión se encuentra un chico llamado Nao Nakajima, quien nos cuenta que desde hace 6 meses ha dejado la ciudad para mudarse a ese lugar. Resulta ser que en esa mansión es una academia para jóvenes de todo el mundo con poderes paranormales, pero él aún no logra encajar en esta pequeña sociedad. Rápidamente podemos entender que Nanao es molestado por los alumnos de la clase, ya que no tiene poderes paranormales llamativos. Sus compañeros lo llaman el normal. Uno de estos es Mougo, quien lo obliga a Nanao a realizar su tarea y a llamarlo príncipe de las flamas, ya que su poder paranormal es de fuego. Más tarde se presenta un talentoso y apuesto joven con poderes de hielo. Las chicas del curso enloquecen por ese sujeto de cabello celeste. Lo llaman su majestad, quien salva a Nanao del conflicto. Luego de esto el profesor comienza la clase, pero no sin antes presentar a un nuevo alumno, Onodera Kyoya. Este último también se presenta ante la clase sin dar ningún dato adicional más que su nombre. Esto molesta a Mougo, que al enfrentarlo siente miedo del joven nuevo y regresa a su 100. Antes de poder continuar la clase, una nueva alumna transferida llega. Su nombre es Nana Hiragi y confiesa que su talento paranormal es poder leer la mente de los demás. La chica nueva toma asiento junto al lado de Nanao y por un momento más tarde, Mougo llega para ridiculizar al joven sin talento, pero quien termina ridiculizado es él mismo, ya que Nana lo deja en evidencia frente a toda la clase que solo molesta a Nanao para acercarse a ella e invitarla a salir. A pesar de que el talentoso de fuego quiera negarlo, todos saben que es mentira, porque la nueva chica puede leer su mente. El profesor de la clase ahora indica que deberán elegir un delegado. Mougo y su majestad quieren serlo, porque ambos creen que son el más poderoso de la clase. Luego Nana propone que su nuevo amigo normal sea también delegado, aunque este no se ve convencido. Kyoya, quien evidentemente trama algo desde el momento que ingresó al salón, interrumpe la selección del delegado de la clase y propone que, para que sea justo, los tres deben tener un combate y el ganador de este se quedará con el título. Esa tarde, Nanao sale de clases y se dirige hacia un edificio de la isla para comer algo. Nana lo persigue y le pide un tour por esta isla para conocerla y familiarizarse con ella, ya que era de su agrado. El chico asiente, aunque no puede evitar ocultar la curiosidad que siente por esta chica. Al rato ambos se sientan a comer juntos y mantienen una conversación en la cual coinciden en que han recibido un sobre rojo que era una invitación a esa isla. El joven también explica que el estado subsidia todos los gastos de la academia con el fin de que ellos puedan entrenarse para destruir a los enemigos de la humanidad. Aún ninguno de los alumnos, ni siquiera profesores, se habían topado con ellos y todos los estudiantes realizados eran especulativos. En fin, durante el atardecer, ambos personajes se acercan hacia un risco y mientras observan un hermoso paisaje, continúan con sus conversaciones acerca de los talentosos. De pronto, una ráfaga de viento empuja violentamente a Nana hacia el vacío. Las cuerdas que yacían enfrente de ella por seguridad logran contenerla momentáneamente y le da el tiempo justo al chico para que la sujete y le salve la vida. Luego de esta escena deciden volver a la zona de dormitorios, ya que al parecer no estaban en ningún lugar seguro. Mientras ellos regresan, podemos ver a Kyoya revisando los expedientes de los alumnos en búsqueda de quién sabe qué. A altas horas de la noche, luego de tener una conversación en la que Nana lee el interior del corazón de su amigo, en el cual se entera que idolatra por su padre, y también insiste que participe por ser delegado de la clase. Ella golpea la puerta de la habitación de Nanao y le entrega el reloj que había olvidado en la cafetería. Esto conmueve a Nanao y a la mañana siguiente podemos ver el combate entre Kori Seiya, el talentoso de hielo, y Mougo, el de fuego. El pacto era una pelea de puños, pero el chico apuesto utiliza su don para lastimar al gordo y este se enfurece, así que utiliza sus poderes de fuego para contraatacar. Kori Seiya gana el combate y el liderazgo de la clase, pero Mougo se sale de control e invoca una gigante bola de llamas y la lanza contra sus compañeros. Todos se hacen hacia un lado, pero Nana queda en el camino de este ataque. Heroicamente, Nanao se lanza en su salvación, abriendo los brazos y concentrando su poder. Logra crear un campo de fuerza gigante que absorbe al 100% el ataque de Mougo. Nanao no tiene más remedio que confesar que su talento especial es el de neutralizar los talentos de los demás. Él tenía guardado ese secreto para hacerse pasar como un alumno normal. Toda la clase se aclama a Nanao y lo nombra nuevo líder automáticamente. Antes del anochecer, vemos a los dos protagonistas charlando nuevamente en el acantilado. Nanao toma por las manos a la chica y comienza a pensar que podrá contar con ella de ahora en adelante, pero ella increíblemente lo empuja hacia el vacío. Los ojos de Nana se tornan en un color rojo malvado y le explica que desde un momento supo que él escondía un poder específico y poderoso. Por eso se acercó hacia su persona, lo motivó a ser líder y se ganó su confianza. Luego de eso, confiesa que en realidad su verdadero talento no es leer la mente de los demás, solo había mentido. Y antes de que Nanao caiga al vacío, le dice que los verdaderos enemigos de la humanidad son los habitantes de esa isla. Ahora tenemos una pequeña aclaración de la historia donde se pone al corriente a la audiencia que el primer enemigo de la humanidad que había aparecido en el planeta Tierra no tenía forma de enemigo
demonio ni extraterrestre, era simplemente un humano que había despertado poderes paranormales. Luego de destruir ciudades y acabar con cientos de vidas, comenzaron a aparecer en todo el mundo niños con talentos paranormales. Estos niños siguieron con los estragos, pero pudieron ser contenidos tras años de guerras y derramamiento de sangre. Posteriormente se crearon las fuerzas militares paranormales, ya que en la actualidad las naciones habían decidido aceptar la existencia de esos niños con talento paranormal, pero siempre y cuando sean enviados a una de las academias de formación existentes en el mundo. Luego de la introducción tenemos un flashback, donde Nana se encuentra frente a un tribunal de humanos, quien le encomendaba infiltrarse en la isla y destruir a todos los poseedores de poderes paranormales, ya que eran una verdadera amenaza para la humanidad. Durante el entrenamiento matutino podemos ver a Cory dar una lección de poderes paranormales al resto de sus compañeros, y esto al parecer convence a Nana de que este es el próximo chico del cual debe encargarse. Más adelante ambos se encuentran en el salón de clases, mientras Nana averigua inteligentemente que el chico apuesto no es capaz de congelar por completo a una persona. En el otro extremo del salón se encuentra Mogo, quien está a punto de propinar un puñetazo en el rostro a un alumno que llamó líder al desaparecido Nanao. De pronto, el gordo golpeador recibe un golpe que lo deja tirado en el piso. Shibusawa Yohei hace su presentación. Todo indica de que este alumno puede controlar el tiempo, y esto, aunque sea un rumor, lo hace verse como el más poderoso de la clase. Mientras todos observan el acto de violencia, Nana saca su teléfono móvil del celular y recibe información sobre Shibusawa. Ha causado más de 800.000 muertes. Aparentemente debe cambiar su próximo objetivo. Durante la hora del almuerzo, el chico que controla el tiempo se dirige a la cafetería a comer un bol de arroz, y Nana se aparece enfrente de él con el plan de tender su talento. Para esto derrama un vaso de agua sobre la ropa de Shibusawa, pero este último logra hacer que el vaso de agua no se derrame. De esta forma, la chica entiende que su verdadero talento es retroceder en el tiempo y no frenarlo, sino que sería imposible que al detenerlo se junte el líquido y lo vuelva a verter dentro del vaso. Mientras Nana pensaba que esa habilidad podría ponerla en un jaque dado a la desaparición de Nanao, casualmente aparece en escena Kyoya, quien tras conocer el poder Shibusawa le pide que retroceda el tiempo para descubrir el paradero del alumno desaparecido. Nana se ve en aprietos tras el pedido del misterioso joven y sus preguntas que la confunden gracias a que aparece que este quiere culparla, y para eludir el mal momento y su posible caída, inventa que en el interior de Kyoya una voz desconocida y horrible la asusta al oírla. Esto no preocupa en lo más mínimo al chico de pelo blanco y se retira en la cafetería. Más tarde, Shibusawa regresa en el tiempo para verificar si Nanao había regresado a su dormitorio por la noche. En el viaje en el tiempo le da una respuesta negativa a su pregunta y una fatiga elevada, ya que utiliza ese talento le provocaba demasiado cansancio. Shibusawa continúa retrocediendo en el tiempo unas cuantas veces hasta llegar al momento en el que el alumno desaparecido y la chica de cabello rosado se toman de la mano. Esto aparentemente deja satisfecho al viajero del tiempo, ya que entiende que ellos son cercanos y no debería seguir espiando su intimidad. Nana respira con tranquilidad y luego de agradecer falsamente por la ayuda, cada uno toma el camino de regreso. Por la noche, Nana lleva engañando a Shibusawa al lugar del lago en el cual Cory había congelado por la mañana, en el momento en que dio su demostración de talento. Luego le pide que viaje al horario exacto de ese suceso, mintiendo que un enemigo se había devorado vivo a Nanao. El chico obedece y utiliza su poder. Shibusawa no sabía nadar, entonces Nana le pide que retroceda en el tiempo. Shibusawa termina bajo el agua, agitado y fatigado por el viaje en el tiempo y sin saber nadar. El lago se congela gracias a la habilidad de Cory y acaba con la vida del joven viajero en el tiempo. Durante la tarde, una tormenta feroz azota la isla de los talentosos, pero esto no es impedimento para Kyoya, quien, como si supiera algo, se lanza por donde 2 días antes Nanao había sido empujado por Nana, la chica de pelo rosa, quien es infiltrada en la isla con los planes de acabar con los talentosos, o también vistos como enemigos de la humanidad. Por otro lado, en la academia, todos los alumnos se preguntan en dónde se encuentran Nanao y Shibusawa, el nuevo desaparecido. También nota la ausencia de Kyoya. Este último aparece en el salón tiempo más tarde desbaratando una adivinanza de Nana y poniéndola en jaque frente a todos. Ahora Nana cree que lo mejor es deshacerse de él. Lo invita a comer con ella, pero él la rechaza. Luego lo siguen por el patio observando sus acciones y lo único que encuentra es que le da de tomar leche a un gatito. Más tarde se cruzan en los pasillos de la academia y sorpresivamente él le pregunta si pueden ser amigos y acto seguido la invita a su habitación. Una vez dentro, Kyoya le da un joystick a Nana y casi la obliga a jugar a un videojuego retro, uno al estilo Bomberman. Mientras tanto tienen una conversación en la que la chica lo llama Chico F. Esto parece desconcertar al anfitrión, quien gracias a eso pierde la partida del juego y voltea a preguntarle qué significaba esa palabra. Nana le da la definición de la palabra y Kyoya la nota en una agenda. Esta acción deja a Nana desorientada. Luego Kyoya le dice que él tiene una hermana menor que le había llegado a esa isla para entrenarse, pero en ese momento se encontraba desaparecida al igual que los otros alumnos y le preocupa que la academia no los esté buscando. Otra cosa que también ha notado es que no están entrenando, sino que dejan a los alumnos ser. Cuando llega el momento de despedirse de la chica, Kyoya le
le enseña el reloj de Nanao que había encontrado explorando el acantilado. Esto asusta mucho a la chica, pero se mantiene firme y opta por acompañar al joven a un lugar que él quería llevarla. Luego de un rato aparecen en el acantilado y cuestiona a Nana qué había hecho 2 días atrás luego de ser transferida en búsqueda de pistas. Tras esto, de una conversación en la cual psicológicamente logra preocupar y mucho a la niña, le dice que aparentemente hay un enemigo de la humanidad suelto en la isla y que no sabe mucho de ellos, ya que todo lo que han estudiado hasta el momento se basa en rumores. Así que el fin de esta reunión era ponerla al tanto de eso, como amigo que él había pedido que sea. Nana agradece, pero se siente sumamente preocupada, ya que este, sin dudas, era su enemigo más poderoso en la isla. Demasiado inteligente y observador, podría traerle serias complicaciones. Esa noche, ella se acuesta diciendo a sí misma que al otro día podrá poner una trampa para acabar con Kyoya. Al otro día, ambos alumnos tienen una reunión con su profesor. Ellos ponen como prueba un reloj roto del primer estudiante desaparecido y convencen a la autoridad de que ha sido atacado por un enemigo de la humanidad. El profesor parece entrar en un colapso nervioso y se levanta de la mesa prometiendo encargarse del asunto, a la vez que les pide que no expandan el rumor para no causar pánico en el resto de alumnos. Ahora que las autoridades han sido avisadas, el plan de Nana sigue. Le confiesa a su nuevo amigo que se encuentra preocupada por un pequeño gatito que el desaparecido Nanao solía alimentar. Acto seguido se retira y Kyoya recuerda que aún no había alimentado en lo que iba del día. Ahora nuestro misterioso personaje de pelo blanco se dirige a calentar la leche para el animal. Al entrar al cobertizo no encuentra el gatito, pero decide de todas formas prender la hornilla de la cocina para dejar la leche tibia para el momento de que el animal decida regresar. Al girar la perilla y querer encenderla, una explosión de gran proporción vuela en pedazos el cobertizo con Kyoya dentro. Nana observaba la escena escondida con el gatito en su pecho. Ella había notado el día anterior en la habitación de su amigo que la basura estaba envuelta en una bolsa doble para que no despida un olor desagradable. El joven tenía tomates etiquetados con papeles que indicaban si estaban podridos o no, y también notó que el baño de su habitación estaba en excelentes condiciones, limpio como si nunca se hubiese utilizado. Eso hizo notar a la niña que Kyoya no gozaba del sentido del olfato, y por este motivo dejó abierta la hornilla de la cocina prendiendo gas para cuando él intente encenderla y así volase por los aires. Al parecer lo había logrado, pero no. Pasa y resulta que Kyoya logra salir entre las llamas y ve que ella se encontraba cerca del lugar, pero aún así no desconfía de ella, adjudicando de que esa casualidad se debía a que ella podía leer su mente. Pero lo que realmente impacta a Nana es el talento de ese personaje que acaba de demostrarse por primera vez. Era invencible. Al otro día tenemos a todos los estudiantes reunidos en el salón de clase culpando al joven invencible de haber generado un incendio en la noche anterior. Luego 2 chicas entran con una carta de amor en la mano anunciando que le pertenecía a Michiru. Esta última siente mucha vergüenza ya que sus 2 amigas leen en voz alta que un chico de otro curso la está invitando a una cita luego de la clase. Michiru desvía su atención en la pierna de Nana, la cual está herida por un tropiezo que había sufrido el día anterior. Entonces se le acerca y comienza a lamerla, pero de esta forma la cura. Sus amigas le dicen que deben controlar el impulso de querer curar a la gente, ya que el uso de su talento acorta notablemente su tiempo de vida. Después de clases, la talentosa de poderes curativos se dirige al lugar donde el chico le había citado por la carta, pero se encuentra con Nana, quien le señala a las amigas que estaban escondidas detrás de unos arbustos, riéndose de ella. Estas habían escrito la carta solo para fastidiar a Michiru. Nana ahora consuela a la chica y le invita a almorzar juntas, comenzando a forjar una linda relación. Por la noche, la infiltrada en la isla decide ir a acabar con la vida de Michiru, pero al salir de la habitación se encuentra con Kyoya, quien aparentemente la seguía vigilando como lo había hecho durante todo el día. Nana reingresa a su habitación y enciende su equipo de música en un volumen muy fuerte para que el chico no pueda oír cuando se escapa por la ventana trasera de su dormitorio. A Kyoya esto le llama poderosamente la atención y decide observar por la ventana qué es lo que se encontraba haciendo la chica con el volumen tan fuerte a altas horas de la noche, pero al observar, ella ya no estaba en su cuarto. De pronto, un grito de terror se oye desde el dormitorio de Michiru y el chico corre hacia el lugar suponiendo que Nana se había cargado a la otra estudiante y acabaría finalmente descubriéndola. Al llegar a donde Michiru se encontraba, con un panorama completamente distinto a lo que creía que encontraría, Nana yace en el suelo con un golpe profundo en la columna, sangrando y muy lastimada, pero ya Michiru se encontraba lamiéndola para curarle la herida. Nana miente que había oído a un enemigo de la humanidad decir que mataría a Michiru y por eso se dirigió a su habitación para defenderla, pero la realidad de todo esto es que ella ya se había apuñalado a ella misma y había escondido el puñal en su ropa. Al otro día en el salón de clases, Kyoya tiene un cuestionario de las preguntas preparado para que la chica de cabello rosa le conteste, pero a pesar de
tantas preguntas no hay forma de hacerla caer como culpable, así que desiste. A eso se le suma que el resto de los compañeros comienzan a entrar en nerviosismo por la noticia de que un enemigo de la humanidad ha atacado. Luego del revuelo, Nana es elegida como líder de la clase por unanimidad. Kyoya no objeta nada, pero sí se percata de una costura reparada en la ropa de Nana, como si hubiese guardado algo filoso. Más tarde, mientras Kyoya se encuentra con sus conjeturas mientras juega videojuegos, Nana prepara en el bosque un veneno que sería destinado para él. Al volver a su dormitorio, es interceptada por Hatadaira, uno de sus compañeros. Este le dice que su poder paranormal es ver el futuro y poder fotografiarlo. Entonces enseña a la chica una foto en donde se la ve a ella ahorcándolo con una soga y le pide explicaciones. Así que ambos se dirigen a la cafetería y aunque el personal se encuentre durmiendo, los despiertan para que les preparen la cena mientras ellos conversan al respecto. Hatadaira le muestra a Nana una foto en donde ella acabará con un plato de fideos sobre su rostro, y es así como acaba definitivamente. Así que esto le da la razón al joven de pelos rebeldes que el futuro no se puede cambiar y él puede verlo. Entonces él se encuentra seguro de que ella lo asesinará tarde o temprano. Acto seguido, para terminar de preocupar a la prota, le muestra una foto en donde se le ve empujando a Nanao por el acantilado, y esta es la evidencia irrefutable de que ella es la responsable de todas las desapariciones de los alumnos. Hatadaira le hace una propuesta indecente a nuestra prota diciendo que si ella acepta ser su novia, él no mostrará las fotos al resto de la clase. Nana debe aceptar las condiciones para mantenerse a salvo. Ahora se encuentran en la habitación del chico y Nana está sobre él dándole unos masajes a su espalda. Hatadaira cae en un sueño profundo y su novia ficticia permanece en la habitación mientras él duerme. Esta nota que en una cámara de fotos comienza a tomar fotografías y pasa y resulta que las premoniciones ocurren durante los sueños de Hatadaira. Aquí es donde la chica cae en cuenta de que él no puede ver el futuro, sino que debe dormir al otro día para ver las fotos y saber qué es lo que ocurrirá. Así que ahora corre con ventaja sobre el chico. Luego se retira con la cámara en su poder, no sin antes guardarse en su medida una foto que le pareció mucho más importante que el resto. Al otro día, Hatadaira despierta y se encuentra con que Nana había robado una de las fotos que la cámara había tomado durante sus sueños. La razón era que tomaba 5 por noche y le estaba faltando una. Revisando a la chica, la encuentra y se le enseña que la foto que aparecía Nana sin vida. Hatadaira ahora propone un trato. Esa noche estará en el almacén de educación física y si realmente ella no quería matarlo, no se acercaría al lugar. Nana planea una estrategia en la cual consta en cambiar la hora del reloj de su novio de turno para que él no se espere que sea asesinado antes del horario de que la foto indicaba. Luego de esto se dirige a su habitación para tomar un baño. Por la noche el chico ingresa al cuarto de educación física y es atacado por Nana, quien intenta ahorcarlo con la soga esperando que Hatadaira no logre defenderse por el factor sorpresa. El muchacho puede zafarse ya que estaba esperando este ataque. Explica que él está muy atento al tiempo y reinició su reloj luego de verla por última vez, y que de todas formas la premonición muestra su reloj dando las 10 de la noche y hasta que eso no ocurra, él no será asesinado indefectiblemente del cambio de horario que Nana había intentado hacer. Ahora Nana clava una de sus agujas venenosas en el brazo de Hatadaira, quien se abalanzó sobre ella con la intención de aprovecharse de su cuerpo. Hatadaira no entiende por qué él está muriendo y ella no, ya que una de esas fotos mostraba aún la niña sin vida. La prota le explica que esa foto que había tomado ella misma era una selfie y la había ocultado en su ropa esperando de que él se diera cuenta que le faltaba una fotografía. Entonces se había confiado de que el destino la mostraba a ella también muerta, pero esa no era la realidad. Hatadaira queda inmóvil en el suelo perdiendo la vida poco a poco. En ese momento ingresan Michiru y Kyoya al lugar. Nana llora y grita a Michiru que por favor intente salvarlo, pero es inútil y tristemente Hatadaira se ha ido. Luego de esto, tras una nueva serie de preguntas capciosas de Kyoya dirigidas a Nana, ella se retira impune del lugar ya que no hay cómo culparla del acontecimiento hasta que no haya pruebas sólidas. Antes de ir a su dormitorio, la protagonista decide hacer una parada en la del recién fallecido para tomar las fotos restantes que Kyoya no había visto aún. Una vez que logra guardarlas en su bolsa, es sorprendida por su amigo de cabello blanco, a quien le parece extraño que la chica no haya ido directamente a su dormitorio, pero ella dice que solo había pasado de casualidad para tomar sus pertenencias, dado a que la noche anterior la había pasado en ese lugar. Nana ahora está en su dormitorio y junta las fotografías que tenía en su poder. Aquí se percata que le falta una, y esa es justamente la que ella aparece empujando al primer alumno asesinado desde su llegada. Rápidamente se dirige al cobertizo de educación física, donde Michiru tenía en su poder dicha fotografía, la cual había obtenido del cuerpo de Hatadaira. Este último aparentemente sabía que moriría de todas formas, y guardó la foto en su cuerpo para cuando Michiru intente reanimar. Michiru peca de inocente, y aunque tiene enfrente a sus ojos la evidencia de lo que había ocurrido con Nanao, se la entrega a Nana y dice no entender el significado. La prota aprovecha esto para convencer a la pequeña niña de que Hatadaira no podía realmente ver el futuro, sino el empujón de la foto debería ocurrir, pero esto es imposible, ya que Nanao Nakajima ya no estaba vivo. Tras engañarla, Nana es quien guarda la foto y pide a su par que guarden el secreto de amigas en cuanto a la existencia de esa imagen. Más tarde se realiza el funeral para despedir al joven. En este acto, Kyoya propone realizar una autopsia del cuerpo del fallecido para desvelar la verdadera causa de
muerte y dejar de lado los rumores de una enfermedad previa o el asesinato por parte de un enemigo de la humanidad. De pronto, un joven alumno, probablemente el más joven, manifiesta a los presentes que su ayuda abriendo el ataúd haciendo despertar el alma de Hatadaira. Shinji, el nombre del talentoso, tiene como el don la necromancia. Explica que podrían hablar con el espíritu del fallecido para saber exactamente cómo se había ido de este mundo. Todos los alumnos reprueban el uso del cuerpo de Hatadaira, ya que Nana simula estar hablando con el alma del alumno y comunica que esta dice que está sufriendo mucho y que preferiría que lo dejen en paz. Shinji desiste el uso de su talento y toma 100. Por la noche, Shinji, autodenominado Necromancer, se encuentra en una cita junto a Yuka, una chica de su clase. Kyoya y Nana aparecen en una cena interrumpiendo a la pareja. Esto molesta a Shinji, quien se retira del lugar. Yuka les cuenta que cuando eran jóvenes asistían a la misma clase y a la vez eran vecinos. También les dice que el chico tiene la mano vendada porque oculta una quemadura que se había generado en un incendio cuando era más joven. Finalmente, Yuka le dice que a ella le llaman Mujer Hulk gracias a su fuerza, así que ese era su talento. Tras haber estado despierta toda la madrugada, la protagonista se dirige con Michiru a la enfermería, ya que dice que no se siente bien. Le dice a su amiga que se vaya y acto seguido ella sale por la ventana y corre a la habitación del necromancer. Al llegar, le clava una de sus agujas en el cuello, esperando que eso lo alcance para matarlo, y se retira rápidamente a la enfermería. Cuando llega casualmente, Kyoya ya la estaba esperando, pero ella tiene la excusa perfecta una vez más. De camino, en su regreso a la enfermería, escucha a un gatito llorando desde la alcantarilla. Gracias a esto, desvía la atención de quienes la buscaban y los lleva al lugar del incidente para rescatar al animal. Una vez que este rescate da por finalizado, el día transcurre sin más. Por la noche, nuestra protagonista asesina invade la habitación de Sasaki Yuka y cuando está a punto de clavar su aguja venenosa en el cuello de la nueva víctima, recibe un golpe en la espalda que la deja tumbada en el suelo. Quien la había golpeado era Shinji y ahora Nana no entiende definitivamente nada, pero Yuka está ahí para confesar lo que ocurre. Pasa y resulta que la verdadera talentosa ligada a la necromancia era ella y no Shinji. Su novio estaba muerto realmente y era un zombie. Entonces la aguja venenosa no había hecho efecto. Ahora ella controlaba el cuerpo de Shinji y tenían capturada a Nana. Tras una historia de Yuka, quien cuenta cómo murió Shinji, Nana nota que la chica tiene marcados problemas de personalidad, por lo cual puede ser lo bastante fácil de manipular. Así que cuando Yuka le pregunta si ella ya había asesinado a todo el resto de alumnos desaparecidos, ella confiesa que sí. Esta confesión deja desorientada a Yuka, quien no esperaba nada oír esto tan fácilmente, pero antes de poder responder cualquier cosa, Nana agrega que si ella deja descansar a los muertos en paz y no los utiliza como ella. Nana presiona a Yuka diciendo que se le contará a todos que su novio Shinji está muerto, y siendo ella la líder le creerán, así que propone un trato a Yuka. Si ella lo suelta, le dirá lo que Shinji siente en su interior, ya que puede escuchar los pensamientos también de los muertos. Yuka cae engañada y la deja libre. Acto seguido, Nana escapa de la habitación diciendo que Shinji le ha dicho que la mate. Ahora Yuka sale junto a su novio muerto a buscar a Nana, ya que ella también quería matarla. Mientras que la prota escapa por el bosque, deduce que también debe arrancar el collar de Shinji que cuelga del cuello de Yuka, ya que ella puede controlar a los cuerpos de los muertos solo si tiene un objeto que hayan tocado en vida. De pronto del bosque se comienzan a levantar cadáveres de profesores y alumnos que han fallecido en esa isla hace tiempo atrás, y también son controlados por la verdadera necromancer. Uno de esos posee el talento de visión nocturna, y gracias a ello pueden encontrar fácilmente a Nana, quien continúa escapando. Luego de un rato se esconde en una pequeña cabaña y se atrinchera en ella sellando las posibles entradas. Yuka aparece al rato, pero como el sol estaba saliendo, debe dejar de utilizar los cuerpos, así que se retira del lugar dejándola encerrada para ir por ella por la noche. Cuando el sol cae, Yuka y sus zombies regresan y al abrir la puerta no encuentran a la prota dentro. Luego realizan una intensa búsqueda por todo el bosque durante la noche, pero no obtienen resultados favorables. La necromancer estaba por ingresar a su dormitorio, pero es emboscada por la prota, quien la tumba contra el suelo y le quita de su bolso trasero una bolsa con el número 98. Como todos sabemos, ella es muy observadora y notó que la noche anterior, cuando quiso quitarle el collar de Shinji, gracias al cual supuestamente controlaba el cuerpo, ella no había protegido el mismo, sino que había protegido su bolsillo trasero. Así fue como comprendió que ahí estaba lo que es realmente importante. Ahora Nana toma el poder de la situación y la obliga a acompañarla al acantilado junto con su novio inanimado. Una vez en el lugar, expone sus teorías y también pruebas donde deja expuesta a Yuka como una manipuladora, mujer y también asesina. Al final, Yuka mató a Shinji en venganza por verlo salir con otra mujer. Mientras Yuka llora y se lamenta por lo sucedido, la aguja envenenada de Nana se encarga de esta talentosa. Luego del nuevo deceso, Nana va de regreso hacia la academia, pero en el camino se encuentra con Habu. Ella le cuenta que está cazando animales venenosos como víboras para comerlas y poder utilizar su veneno como fluido corporal. Nana engaña a Habu distrayéndola y cuando goza de una oportunidad, clava su aguja en el cuello. Cuando la chica cae al piso y comienza a desmayarse, Nana negocia con ella solicitando la clave de su teléfono a cambio del antídoto. Así que Habu le da la clave, pero Nana no tiene ningún antídoto, así que la deja en el suelo agonizando. Luego se adueña de su teléfono celular y decide ir a la carga por la amiga de esta última atacada, la que
tiene el talento de teletransportación. Para esto le entiende una trampa en su habitación. Al cruzarse con Kyoya más tarde, le confiesa que Yuka está muerta por su culpa y que se junte con Mougo, Seiya y Michiru para juntos ir al acantilado y allí mostrarles el cuerpo descompuesto de Shinji. Nana pide a Mougo que incinere este cuerpo dado al olor que está despidiendo y que no tendrán dónde colocarlo para una autopsia. Mougo obedece ante el visto bueno de Kyoya, quien le dice que deberá estar mucho más atento a la chica de cabello rosa, ya que siempre se encuentra cerca de la escena del crimen, pero siguen sin tener argumentos firmes para culparla aún. Mougo no solo se deshace del cuerpo de Shinji, sino también del resto de los que Yuka usó para perseguirla, y se encontraban distribuidos a lo largo y ancho de todo el bosque. Luego de todo esto, todos regresan a la academia y Kyoya le pregunta al grupo dónde se encuentra Nana, antes y después de cada una de las muertes, intentando de que la tilden como una posible culpable. De pronto, un grito se oye a la distancia. Era una de las alumnas que encontró el cuerpo de la talentosa de teletransportación inerte y sin vida en el suelo. Kyoya se encarga con la responsabilidad de investigar esta muerte y lo primero que hace es probar un líquido que se encontraba en el escritorio de la chica recientemente fallecida y comienza a convulsionar. El líquido era veneno, pero como él no puede morir a rato, se recompone. Así que ahora interpreta que cuando la chica quiso colocarle su lente de contacto, este estaba envenenado. Kyoya ahora culpa a Nana de haber envenenado los lentes de contactos de Kaori, ya que ella no había asistido a clases durante esta mañana y había podido gozar del tiempo de realizar esta artimaña. Al salir de la habitación, Nana pregunta capciosamente a Michiru por el talento de Habu. Al mencionar que su poder es transformar su saliva en veneno, Kyoya la tilda de culpable al instante y propone atraparla. Al no encontrarla por ningún lado, vuelven a reunirse en la habitación del crimen de Kaori, la talentosa de la teletransportación, y aquí Kyoya nuevamente realiza las preguntas retorcidas dirigidas a Nana. Pero en esto, Michiru aparece nuevamente para salvar a la prota. Esta vez posee el celular de Habu y muestra la conversación en donde habían discutido con Kaori por sus lentes de contacto. Kyoya le interrumpe sin importar lo que Michiru tenía que decir, y aprovechando que la habitación se había vuelto a llenar por la aparición del resto de talentosos, culpa nuevamente a Nana y a continuación da sus explicaciones. Lo que este astuto personaje dice prácticamente es toda la verdad de lo que ha ocurrido, exactamente lo que Nana ha hecho para acabar con las vidas de Habu y Kaori, desde el momento que incineran los cuerpos de los zombies, entre los cuales muy posiblemente el de Habu se mezcló con ellos, y también que Nana había enviado un mensaje de disculpas desde el celular de Habu dirigido a Kaori, así de esa forma no desconfíe de ella al colocarse los lentes de contacto. Ahora que la atención de todos los presentes estaban puestos en él y Ana, comienza a revisarla acusándola de que aún tiene el celular de la talentosa de veneno. Kyoya mete su mano en todos los bolsillos de Nana, pero logra dar con el teléfono celular. Resulta que Nana se había deshecho del aparato dejándolo en la mano de un zombie, la cual estaba al derretirse gracias a los poderes de Mougo. De su dedo presiona el botón de enviar en el momento de que ella encuentre junto al grupo y de esa forma no poder despertar sospechas. Si ella se lo quedaba consigo, existía demasiado riesgo ya que Kyoya la tenía entre cejas. Michiru ahora exige a Kyoya que se disculpe con la prota ya que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aunque el chico mantiene su postura seria, pide mínimas disculpas a la prota. Por la noche, Nana se encuentra sentada en el suelo a un lado de la entrada de la academia mientras piensa cómo seguir con su matanza. En eso llega Michiru a proponer un cambio de guardia ya que ella puede descansar. Antes de que Nana pueda levantarse y retirarse hacia el interior del edificio, la dulce y tímida Michiru tenía una hoja de cúter a la altura de la yugular amenazando con quitarle la vida. Esta la provoca diciendo que si su talento fuera leer los pensamientos del otro, no debería saber cuáles eran sus intenciones realmente al acercarse a ella. Nana se defiende y la desarma, luego la amenaza con contarle al resto del grupo lo que acaba de hacer, pero Michiru dice que nadie desconfiará de ella, la más dulce e inocente de toda la academia. Luego de esto, un par de chicas aparecen preguntando si todo está bien o si existe algún problema y ambas prefieren decir que no hay ningún inconveniente. Al otro día, Michiru aparece con un presente para su líder Nana, pero esta se muestra dudosa de abrirlo o no, ya que si no era lo que esperaba, seguramente la chica le diga que no había leído sus pensamientos, así que alega cansancio como excusa al no poder adivinar lo que hay adentro de ese paquete. Michiru no se rinde y le dice que la volverá a preguntar durante el almuerzo y también al momento de la salida de la escuela. En algún momento se le acaban las excusas y quedará expuesta ante todos los demás de que ella y su talento son falsos. Durante el atardecer, Nana propone a Michiru que se reúnan en el acantilado para continuar la conversación que habían tenido la noche anterior. Una vez allí, la prota le dice que la verdadera Michiru no era ella, ya que de lo contrario hubiese curado su mano con su talento curativo, por ejemplo. Entonces, un nuevo talentoso con poderes de transformarse en otra persona se revela. Su nombre es Tachibara Jin. Se presenta como alguien de una edad más avanzada a la de los académicos actuales. También dice que su nombre ha sido borrado de todas las listas de la academia, así que prácticamente nadie sabe que existe. Ante la sorpresa de Nana, él le propone un trato y también le dice que Michiru se encuentra bien. Tan solo había puesto sedantes en su bebida. Juntos caminan por la playa hasta llegar a una especie de caverna donde este sujeto tiene un búnker con algo de café, pero escaso de alimentos. Jin le dice a Nana que ya sabe todo acerca de ella, ya que es una asesina serial y que tiene muchas cartas a su favor para delatarla, pero ese no es su fin.
Jin bromea con que había enterrado a todos sus amigos y que Yuka los había levantado de sus tumbas, así que estaba a favor de la muerte de ella. Luego le dice que ha estado observándola por las noches transformándose en ave y le pide que diga a Kyoya que está cansado de la leche tibia de la máquina expendedora. Esto sorprende a Nana, ya que significa que Jin era el gatillo al cual alimentaba a Kyoya en el cobertizo, el mismo que rescataron de la alcantarilla. Mientras tanto, en su habitación, Kyoya se encuentra realizando un estudio de venenos para tener una nueva chance de descubrir a Nana. Tal vez ella había utilizado un nuevo veneno hecho por Gabi Habu para ponerlo junto al lente de contacto de la última asesinada. De vuelta a la caverna, Jin dice que no se considera un talentoso, sino un dotado, que se siente superior al resto. Jin Tachibana ahora le cuenta la verdadera historia de los enemigos de la humanidad y los talentosos. En resumen, los talentosos comenzaron a pelear entre sí para demostrar quién era el más fuerte, y de esta forma ocasionaron que dos facciones nazcan y comience una guerra por el poder. Jin se mantuvo al margen, mientras el gobierno complotó para que los talentosos se destruyeran entre sí. Tiempo más tarde, más talentosos siguieron llegando a la isla para vivir en ella, haciéndoles creer otra verdad, la que el enemigo de la humanidad era un ser con el aspecto demoníaco y que podía tomar distintas formas. Jin le dice que regresó a la isla dejando atrás a su abuela, su único familiar vivo, gracias a que había gente que lo quería muerto, pero a la vez no podía darle la espalda a esa situación. Ahora Jin y la prota están por llegar a un trato, pero Nana antes lo ve caer al suelo escupiendo su bebida. Resulta que Nana lo había envenenado. Mientras Jin agonizaba desparramado en el suelo, le dice que él es el único sobreviviente de la guerra de hace 5 años atrás y que debería informar de su muerte a los conspiranoicos. A Nana le parece una muy buena idea y saca su artefacto de comunicación, pero al intentar utilizarlo, una mano tras ella se lo quita y al voltear ve a Kyoya, quien aparentemente había estado observando toda la escena. También Michiru aparece entre los presentes, dejando en claro que era testigo de lo ocurrido. Y por último, Seiya del talento de hielo congela los pies de la prota para que no tenga a dónde escapar. Finalmente Nana había sido atrapada por los talentosos y todos sabían de su secreto y su misión en la isla. Finalmente Jin se pone de pie riendo ante la perplejidad de la protagonista y le explica que su talento es copiar los talentos de los demás, y habiendo copiado el talento de Kyoya no lo había logrado asesinar. La pobre Nana se encuentra en problemas verdaderos y admite que el verdadero gran enemigo de la humanidad se encontraba frente a ella, y era Jin Tachibana. Ahora Nana entiende todo y el resto de sus compañeros de clase nunca habían estado en esa caverna. Siempre había sido Jin, solo que tomando la forma de cada uno de ellos. Ahora que la chica yace en el suelo asustada por lo ocurrido, él toma ventaja y le quita el teléfono celular para revisar a quién pensaba la prota en dar aviso de que había asesinado al único sobreviviente de la batalla que se había desatado hace tantos años atrás. Nana logra liberarse y sale corriendo por la orilla de la playa, dejando su dispositivo en manos de su enemigo, pero le resulta más importante salvar su vida. Jin se convierte en Mougo y sale de la caverna caminando mientras carga una gran esfera de fuego. Una vez que esta se encuentra lo suficientemente grande, la lanza causando una explosión de proporciones devastadoras, y que al alcanzar a Nana la deja imposibilitada de movimiento boca abajo sobre la arena. Ahora que Jin domina por completamente la situación, pregunta a la protagonista por su familia. Nana no parece querer hablar, pero el muchacho le dice que la dejará libre por esa noche si le cuenta. Nana dice que tuvo un hermano mayor el cual nunca conoció, ya que él se marchó de la casa cuando ella era muy pequeña. En cuanto a sus padres, su papá trabajaba en un departamento relacionado con los talentosos y la mamá era maestra preescolar. Ambos fueron asesinados por un monstruo, es decir, un enemigo de la humanidad. Jin da un consejo mientras Nana se queda dormida. Debe tener cuidado con todos los talentosos, ya que si se salen de control, ella ya no será la única asesina en la isla. Por la mañana, Nana se despierta en la habitación de Michiru, quien se alegra de verla despertar. Luego tienen una conversación en la cual Nana le confiesa que sus padres habían sido asesinados años atrás por los enemigos de la humanidad. De esta forma, Michiru se siente culpable de haberla hecho recordar y llora, aunque la prota no le preocupa mucho. Más tarde asisten al velorio de los últimos 3 personajes fallecidos, y Nana nota que Michiru se encuentra agitado y con falta de aire. Probablemente esto se relacione con el repetido uso de los poderes de su amiga, ya que curar al resto le recortaba la vida. Luego de esto cae en la noche y Jin visita a Nana en su habitación para devolverle su teléfono. En eso, Michiru abre la puerta e ingresa a su habitación diciendo que se siente incómoda por todas las muertes que había causado últimamente. Jin se convierte en gato para ocultarse de la visitante. Ahora Nana cuenta la historia de por qué ella se siente culpable por las muertes de sus padres. Y pasa y resulta que una noche, cuando se quedó jugando ajedrez hasta pasada la medianoche y cuando sus padres lograron conciliar el sueño, ella escapó por la ventana de su habitación en dirección hacia la tienda en donde compraría su manga favorito. Luego regresó a su casa y lo leyó hasta quedarse dormida. Lamentablemente esa noche olvidó cerrar la ventana y poner traba de seguridad. Más tarde el ladrón e inminente asesino ingresó a su hogar por la abertura y liquidó a sus padres. A la mañana siguiente, cuando la niña se despertó, encontró los 2 cuerpos en la cocina. Es por eso que ella se siente culpable por el deceso de sus padres. Ella había
había tenido la culpa de no haber cerrado la ventana esa noche. Luego de un momento de silencio y una caricia y apoyo de Michiru para que con ella, Kyoya ingresara a la habitación de Nana y le pide a ambas que la acompañen. Él los guía a la habitación de uno de los talentosos. Al llegar a destino se encuentra con lo peor, el cuerpo de un estudiante y una nueva escena del crimen. Eso significaba que nuestra prota no era la única asesina entre el grupo. Ishii Ryuji era la víctima. Le habían cortado la garganta y apuñalado por la espalda. Kyoya comenzó a realizar hipótesis de lo sucedido y comienza por culpar a Mougo, ya que su habitación está al lado de la de Ishii. Esta teoría pierde peso con el momento, ya que sus tres amigos lo defienden que había estado con ellos manteniendo una charla motivacional de 5 horas. Mougo dice que no había escuchado ningún ruido a través de las paredes y lo mismo manifiestan sus tres amigos. Esto no convence a Kyoya, quien ahora dice que debe ser una coartada de los 4 alumnos para salir impunes. Kyoya entonces pregunta el talento de cada uno para verificar que no se relacione con el asesinato. Uno de los alumnos es capaz de imitar las voces del resto y de las personas a la perfección, un talento lamentablemente bastante inútil a comparación del resto de sus compañeros. El otro alumno es capaz de realizar viajes astrales. En ese momento entra en pánico y realiza un viaje astral al baño, ya que parece sentirse descompuesto, pero no puede realizar ninguna acción ya que su cuerpo físico debe estar presente, y no solo su alma. El tercer alumno presente en el discurso de Mougo tenía poderes de magnetismo, era capaz de transformar su cuerpo en un gigantesco imán. Ahora Kyoya explica a los presentes que el acto había ocurrido luego del funeral de la noche anterior, y que la primera en encontrar el cuerpo de Ishii había sido su novia Sorano Fuko. Sorano hace su presentación ante todos disculpándose de no haber entrado en la conversación antes y les informa a todos que han sido novios durante muchos años. Kyoya pide que muestre su talento para descartarla como sospechosa. Sorano Fuko dice que no puede hacerlo en la habitación, precisa de espacio físico y también advierte que puede lastimar a alguien sin querer hacerlo realmente, ya que es capaz de controlar la atmósfera que la rodea. El grupo de talentosos salen y al estar en campo abierto, Kyoya, quien sigue al mando de la investigación, le pide a Sorano que lance un ataque contra él. La chica ataca con una ráfaga de viento que corta el pecho de Kyoya y lo hace retroceder por los aires. Esto le parece extraño al chico, ya que ella había dicho que accidentalmente podría dañarlos, pero aparentemente tiene una puntería excepcional. Sorano informa que si la habitación no está bien ventilada, no puede controlar satisfactoriamente el viento de la atmósfera, pero aparentemente esto es una excusa, ya que el chico y la prota observan al mismo tiempo que la ventana de la habitación de Ishii se encontraba abierta de par en par al momento de hallar el cuerpo. La investigación resulta pausada gracias al profesor de la academia, quien aparece en escena gritando que las autoridades se encuentran al teléfono a la espera de poder hablar con Kyoya, quien sería el designado de ponerlo al tanto de lo que estaba ocurriendo actualmente. Nana sonríe por debajo pensando que solo perdería el tiempo con esta acción. Más tarde, Nana tiene una conversación con Michiru en la cual habla de su futuro. Ella desea estudiar medicina y también invita a la prota a que al finalizar la pelea contra los enemigos de la humanidad se mude a su ciudad, ya que sus padres la recibirán muy bien. Esto sienta mal a Nana, quien se levanta furiosa. Nana entiende que Michiru intenta sacar la información adicional y da por hecho que ya sabe sus asesinatos, pero estratégicamente quiere convencerla por el lado más tierno. Enojada, se retira a su habitación. Por la noche, el profesor llega a la habitación de la prota y le hace entrega de un nuevo uniforme que le envía su amiga Michiru. Ahora Nana se preocupa por el frasco de veneno que ella guardaba en su uniforme anterior, con el cual había intentado asesinar a Jin, así que deduce que su amiga del talento curativo lo había encontrado entre su ropa y temía que se lo entregue a Kyoya. Casualmente este último aparece en escena y le dice a Nana que la acompañe a la habitación de Sorano. Antes de retirarse juntos, el profesor da aviso a que las autoridades llegarían a la isla gracias a la conversación que había tenido telefónicamente Kyoya con ellas. En la habitación de Sorano, Kyoya le dice que desconfía de ella, ya que no termina de cerrar sus contestaciones. Sorano dice que no sabía mucho de Ishii, mientras que suponía que eran novios. Nana le ofrece su apoyo a Sorano y esta en lágrimas se retiran de la habitación y Kyoya expone su hipótesis de a la prota haciendo encajar cada una de las piezas de rompecabezas y una vez más dando a entender que la culpable era Sorano. Nana se sorprende por la habilidad de desentrañar el misterio con tanta facilidad. Era un sujeto sumamente inteligente. Una vez finalizada la charla, Nana haría una visita a Michiru. Al llegar a su habitación, la chica parece estar en la ducha, así que Nana aprovecha esa ventaja para revisar de punta a punta el cuarto en búsqueda del veneno, pero desvía su atención en el diario de Michiru, en el cual se puede leer que día tras día sin falla, ella escribe lo que vive en la academia junto a Nana. Aparentemente la joven le tiene una admiración increíble a pesar de no conocerla tanto, pero sin duda Michiru pretende ser su amiga y la aprecia mucho de verdad. Jin aparece sorpresivamente por la espalda de Nana con el frasco de veneno en la mano y le dice que Michiru es totalmente inocente. Ella no le había quitado el frasco de veneno. Acto seguido, Jin le entrega finalmente el teléfono de celular de Nana y también el pequeño frasco de veneno. Jin se retira del lugar y advierte a Nana que la dejará en paz por algunos días. Antes de irse, le pide que cuide bien de Michiru y que no la defraude la confianza que ella le tiene, pero a la vez, irónicamente le pregunta si no cree que haya pasado demasiado tiempo en la ducha. Nana abre los ojos
preocupada y corre hacia el baño en búsqueda de la chica. Michiru se encuentra desmayada en la tina. Nana la saca del baño y la lleva hacia su cama mientras respira agitada y aparentemente se encuentra también deshidratada. Nana solo quiere esperar a que se despierte para preguntar qué es lo que había ocurrido. Hasta que eso ocurra, Nana se dirige a la sala de profesores para pedir ayuda al profesor, que debería encontrarse allí como lo mencionaba su panfleto cuando ella se inscribió a la academia. Al llegar a la sala de profesores solo ve a uno de ellos al que siempre le ha dado clases y el único que conocemos. Él explica que el resto de profesores se marcharon de la isla y él se autodelata con su lenguaje corporal que se habían ido cuando la ola de asesinatos comenzó. Ahora Nana se dirige a la habitación de Kyoya, pero él no puede ayudar tampoco ya que estaría ocupado examinando el cuerpo de Ishii, aunque se limita a pedir la medicina para la fiebre de Michiru y al obtenerla se retira a su siguiente destino. Ahora llega a la cafetería en donde debe tomar alimentos nutritivos, pero no da con nadie que pueda ayudarla, así que toma una piedra y rompe el vidrio para ingresar, no sin antes cortarse el dedo accidentalmente. Una vez que tiene todo lo necesario, o al menos lo que ella cree necesario, regresa con Michiru. Al momento Kyoya aparece para ayudar y le aconseja que lo mejor es llevarla al hospital. Pasa un día y a la noche siguiente Nana aún se encuentra haciendo guardia. Se alegra porque Michiru le ha bajado un poco la fiebre, pero por dentro se pregunta por qué se alegra. Evidentemente la prota se había encariñado con esa chica y se estaba olvidando de su misión principal. Sorano ingresa a la habitación e intenta convencer a Nana de que vaya a descansar diciendo que ella le cuidaría un rato. La prota se niega rotundamente y comienza a sospechar de Sorano. Sale el sol una vez más y Michiru abre los ojos finalmente. Ahora explica a Nana que lo último que recuerda es que se encontraba sanando a un gatito. Luego sale de la habitación y al volver a ingresar encuentra a dos gatos y a uno de ellos tenía el cuello rebanado, pero de todas formas logra curar. Luego de esto se sintió muy fría y se metió a la ducha, pero acabó desmayada. Michiru ahora ve que el corte del dedo de la prota e intenta pasar su lengua por él con intenciones de curarlo. Nana se enoja mucho con ella porque no quiere que su vida se siga cortando por usar su talento. La prota envía a Michiru a lavar su cabello, que es un desorden increíble, y ella responde que el suyo también lo es. Ahora juguetean y ríen un poco como si fueran grandes amigas. Mientras tanto, en el bosque, un conejo con el cuello cortado se desangra en el suelo y es encontrado por Jin, quien se encuentra muy enojado con la sombra que acaba de realizar este acto. Jin no toleraba para nada el maltrato animal y esto le enfurece mucho, pero no reúne el coraje necesario para capturar y atacar a esa sombra. Luego de que el asesino se escapara, piensa un poco en Nana y dice que no ha encontrado información sospechosa en su teléfono celular. Lo único que había llamado poderosamente la atención era un conteo de muertes potenciales que le aplicaba a cada uno de los integrantes de la Academia de Talentosos. Jin asegura que esos son los números ficticios para engañar a la chica y que asesina a cada uno de los pobladores de la isla. Pero ahora la pregunta real es quién ha sido él o la que había engañado a la prota. Más lejos, en el jurado de humanos donde Nana se le había asignado la misión, un humano dice que ha recibido una llamada por parte de la isla en señal de socorro. Entonces pregunta a Tsuruoka que si es que piensa en ir personalmente a inspeccionar. Tsuruoka responde que definitivamente irá atrás, ya que él había entrenado a Nana y es como su familia. Volviendo a la habitación de Michiru, podemos encontrarla bebiendo sopa con su amiga Nana. Luego de esto, también de jugar un juego de mesa, la prota pregunta quién es Hitomi, el nombre que había leído en su diario íntimo de Michiru. Su amiga le cuenta la historia. Hace 3 años, un chico de su clase raspó su pierna y ella usó su talento para curar. Esta actitud fue condenada por sus compañeros de curso. La llamaron asquerosa y deseaban que vaya a la guerra contra los enemigos de la humanidad y que abandone la clase. Durante la tarde, con su talento, cura la pata de un perrito lastimado que resultaba ser la mascota del tal Hitomi. Entonces ella la adopta como una mejor amiga y la defiende del bullying que sufre en la escuela. Hitomi le pregunta si puede curar enfermedades, pero Michiru lamentablemente le confiesa que solo cura heridas. Tiempo más tarde se entera de que su nueva amiga padece una enfermedad terminal que lamentablemente se la llevará pronto. Michiru llora porque no puede hacer nada para salvarla. Antes de irse, Hitomi contagia a Michiru sus ganas de ayudar a la gente más necesitada. Por eso, Michiru hoy cura las heridas de doquier sin importar que sea a costa de su salud. Una vez terminando el relato, Nana se levanta y abandona su habitación. Luego en el corredor observa su teléfono celular y la cantidad de muertes relacionadas a Michiru. Tras eso se larga a llorar, entendiendo que en parte podía estar siendo engañada. Esa misma noche, antes de dormir, Michiru interrumpe la habitación de la protagonista con su versión acerca de las muertes de sus padres. Michiru explica que ella no es la culpable dando ciertos fundamentos, pero Nana aún sigue culpándose a sí misma, aunque con un fuerte abrazo agradece el apoyo de Michiru, que en los últimos días había estado intentando ensamblar un rompecabezas para demostrar la inocencia de la chica. Al otro día, en el barco de suministros llega a la isla y Nana piensa en hacerle un regalo a su amiga. En eso aparece Kyoya, quien le dice que necesita su ayuda para acercarse al asesino, pero esto lo resolverán más tarde, ya que
que aún el joven no tiene dado por hecho el motivo el cual empuja al asesino al hacer lo que hace. Cuando la feria de suministros se acaba, Nana y Michiru se dirigen hacia los dormitorios y en el camino de ambas se hace la entrega de los regalos que habían comprado cada una hacia la otra. Por la noche, Nana recibe la visita del misterioso Jin, quien le advierte que durante su patrulla nocturna había visto a Michiru dirigirse a la cabaña solitaria de la playa. Nana pega un salto de su cama y sale corriendo hacia el lugar temiendo por la vida de su amiga. Antes de partir, piensa en avisar a Kyoya. Mientras tanto, en la playa Michiru es atacada por el asesino, quien resulta ser invisible. Él le corta su cara y le dice que se siente espléndido atacar a alguien tan pura y perfecta como lo es ella. Nana, quien está en camino de rescate a su amiga, recibe el llamado telefónico de su Kurona, quien le pide una actualización acerca de la misión encomendada. Nana dice que está cazando a los enemigos de la humanidad en este momento, y la voz del otro lado le responde que todo el salario acumulado hasta el momento ha sido transferido a las cuentas bancarias con fines de ayudar a los chicos que se han quedado sin sus padres, tal y como ella lo había solicitado. En la playa, Michiru se encuentra escapando del asesino invisible, pero luego de tanto correr atraviesa el bosque y llega a una cabaña abandonada. Antes de poder entrar a ella, el asesino dice que es hora de que muera y lanza una daga en contra de su pecho. Afortunadamente para ella ocurre lo que esperaba, pero no de la manera en lo que esperaba. Nana llega para salvar su vida, pero a cambio de la suya, la daga se clava entre los omóplatos de la prota, quien se interpuso para salvar a su amiga. Ahora Nana descubre quién es el asesino. Su análisis dice que es Tsurumigawa Rentaro, el chico de los viajes astrales. La explicación es: cuando escuchaba el discurso de 5 horas de Mougo, realizó el viaje astral para abrir la ventana de Ishii y rebanar su cuello. Ahora el asesino toma forma del joven anteriormente mencionado, pero en forma de fantasma, ya que es su forma astral. Tsurumigawa le pide a la prota que se quite de su camino, ya que su intención es asesinar a Michiru, quien tiene un alma pura, y no a ella, quien tiene un alma oscura. Nana le dice a su amiga que lo distraerá y ella debería escapar. El fantasma apuñala una vez más en la espalda a la protagonista y luego de una provocación de la prota apuñala contra su brazo. Nana toma la daga con sus fuerzas para inmovilizar al espíritu, quien no puede desaparecer y perseguir a Michiru hasta que recupere el control del objeto que está controlando, y tampoco puede soltarlo. Michiru llora y no quiere irse de la escena dejando a su amiga sola, así que Nana opta por insultarla y decirle que nunca han sido amigas realmente, que nunca la ha estimado y que solo la ha manipulado todo este tiempo. Michiru huye entre lágrimas sin poder creer lo que acaba de oír. Ahora el fantasma de Tsurumigawa se impacienta ya que su presa se había escapado, y cuando piensa dar en golpe final a la prota, Kyoya localiza el cuerpo físico y lo captura, dejándolo fuera de combate. Ahora Nana manifiesta que se siente muy fría y entiende que su momento ha llegado. Piensa en sus padres y en que la estarán esperando en la otra vida. Se lamenta por haber torcido su misión y por haberse hecho amiga de una talentosa, pero acepta su destino ya que luego de todos los asesinatos que había cometido, la muerte era lo que correspondía. Cuando estaba cerrando los ojos para marcharse de ese mundo, alcanza a ver a su amiga Michiru, quien apoyó las palmas de sus manos en su pecho y utiliza toda su fuerza de talento para salvar su vida. Nana pide por favor a Michiru que por favor la deje irse, ya que ella no es una buena persona y el uso de su talento podría quitarle su vida. Esto parece no importarle a la amiga de la prota, quien utiliza su máximo poder creando una luz intensa que ilumina casi toda la isla. Momentos más tarde, Nana se encuentra a orillas del mar observando la noche y sus estrellas. Voltea hacia la cabaña y observa a su amiga Michiru, quien está sentada con su espalda contra una de las paredes del edificio, clara y tristemente sin vida. Nana se acerca y le sacude suavemente, tal vez con un mínimo de esperanzas de que su amiga abra los ojos y vuelvan a sonreír juntas, pero no, lamentablemente no se puede regresar de la muerte. Los recuerdos de todos los momentos vividos y las risas compartidas con Michiru comienzan a destilar por los pensamientos de Nana, quien abraza el cuerpo de quien había dado su vida por ella a pesar de no merecerlo, y llora desconsoladamente negándose a la pérdida que acaba de sufrir. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí, así que comenta la palabra habilidad en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Bye.